Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que te prepara para trabajar sin fronteras. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. La pregunta del momento: ¿cuándo van a llegar las vacunas? Según la Organización Mundial de la Salud, una gran parte de las vacunas en todo el mundo están yendo a los países desarrollados, a Estados Unidos, a Europa. Y gran parte del resto del mundo está en limbo. Hoy vamos a tener con nosotros a un alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, que es la filial regional de la Organización Mundial de la Salud. Le vamos a preguntar cuándo va a completarse la vacunación en Estados Unidos y cuándo van a llegar a América Latina las vacunas del Plan COVAX, que es el plan de las Naciones Unidas y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para mandar 2.000 millones de vacunas este año, en 2021, a países en desarrollo que no tienen estas vacunas. Y también le vamos a preguntar si la vacuna rusa, la Sputnik V, que compraron México y Argentina y otros países, son tan buenas como las de Pfizer y Moderna y AstraZeneca, que pasaron las fases de prueba y recibieron autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Y le vamos a preguntar cuán confiables son las vacunas chinas. Y la otra gran pregunta: ¿cuándo vamos a lograr controlar esta pandemia? ¿Estamos hablando de mediados o fines de este año o del 2022, del año que viene? Y ya que estamos, le vamos a preguntar también qué piensa del anuncio del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de que Venezuela habría descubierto unas gotitas supuestamente milagrosas que, según él, eliminan el coronavirus. ¿Hay alguna evidencia científica de eso o es un delirio total? Vamos a preguntar todo esto al doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el doctor Jevin West, cofundador del Laboratorio de Análisis de Datos de la Universidad de Washington y autor de un reciente libro sobre la avalancha de noticias falsas en Internet. Le vamos a preguntar sobre estos videitos que circulan en Internet de supuestos científicos y supuestos médicos que niegan la efectividad de las vacunas contra el coronavirus y cómo hacer para distinguir las informaciones serias de la tanta basura que circula en las redes sociales. Bueno, empecemos con el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a Washington. Doctor Barbosa, la Organización Mundial de la Salud, a la que usted pertenece, anunció hace pocos días que ya firmó un acuerdo con Pfizer para entregar 40 millones de vacunas y otro acuerdo con AstraZeneca para entregar 150 millones de vacunas mediante el programa COVAX de las Naciones Unidas a los países que no tienen suficientes vacunas. Pero, concretamente, ¿cuándo van a ser distribuidas estas vacunas? ¿Estamos hablando de febrero, de marzo, de ya mismo? ¿O estamos hablando de agosto, septiembre o incluso más tarde? Gracias por la pregunta, Andrés. Mira, nosotros vamos a empezar la entrega de las vacunas en marzo. Ese es el cronograma que se ha compartido con los países desde el final del año pasado, porque para adquirir vacunas por COVAX, los productores tienen que llenar dos criterios. Uno, tienen que ser precalificados por la Organización Mundial de la Salud. Esa es la situación de Pfizer.
Pfizer já está precalificado por la OMS. Segundo, tiene que tener los acuerdos firmados. Y ahí tenemos AstraZeneca, já tiene un acuerdo firmado, pero AstraZeneca todavía está entregando para la organización los dossiers para la evaluación completa de sus ensaios clínicos, porque AstraZeneca, en verdad, tiene como tres distintos sitios de producción, uno en Europa, otro en Corea y otro en India. Entonces, es un análisis un poco más compleja, pero creemos que todo vai estar listo em 2 semanas, assim que estamos mantendo a ideia de empezar a distribuição em março, ao redor de 160 milhões de doses, e depois de março, há como um incremento todos os meses. E os países, então, vão ter um acesso equitativo e sostenível às vacunas. O sea que este plan empieza en marzo, pero ¿cuántas vacunas van a ser distribuidas? ¿160 millones en marzo o 160 millones de vacunas a partir de marzo? Em março. E em abril já vamos a 230 mil, em maio a 350 milhões. Então, vai como crescendo. Na verdade, durante o primeiro semestre, o acesso às vacunas está muito limitado em toda parte. Miramos hoje toda essa declaração da União Europeia que ia impedir a exportação das vacunas de AstraZeneca. Isso eu creio que há que mirar de uma outra maneira. O mundo todo, todos os países têm que buscar maneiras mais bem coordenadas, com maior solidariedade, porque só vamos estar todos protegidos quando cada um dos países poder ter as vacunas para vacunar primeiro os grupos mais vulneráveis para salvar vidas e depois para utilizar as vacunas com as outras medidas que sabemos que podem prevenir o uso de cobre-bocas, mascarilhas, a distância física, evitar aglomerações para já uma estratégia de interromper, controlar a transmissão da Covid-19. Doctor Barbosa, ¿estas cifras que usted acaba de darnos son para todos los países en desarrollo en todo el mundo o solo para América Latina? São para todos os países, pero em COVAX, André, temos 190 países que fazem parte de COVAX. 92 países vão receber as vacinas sem pagar, 10 estão em América Latina e Caribe, e outros 98 são países que chamamos de autofinanciamento. Entre esses países de autofinanciamento, há países ricos que já compraram muitas vacinas por intermédio de acordos bilaterais, como Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, etc. Estamos em um processo também de conversa com esses países para que eles possam aceitar não receber as vacinas de COVAX em los primeiros meses. Isto vai fazer com que os países em desenvolvimento tenham um acesso maior ao princípio, o que seria mais equitativo, porque os países ricos já começaram, incluso, a utilizar a vacuna por os acordos bilaterais. Estamos, hasta a próxima semana, para enviar a cada país a quantidade que vai receber em cada mês. Isso vai facilitar para que os países tenham seus planos nacionais de vacunação adaptados à disponibilidade da vacuna. Ou seja, saber exatamente que grupos vão ser invitados a vacunar em março, em abril, em maio, adaptando assim seus planos nacionais. Entonces, concretamente, ¿cuántas de estas 160 millones de vacunas van a ser distribuidas en marzo y van a ir a América Latina y a qué países? Estamos, como hablei, haciendo essa estimação para que cada país pueda tener su información. ¿Por qué no la tenemos hoy? Porque, como hablei, si los países más ricos que ya tienen acceso a las vacunas por sus acuerdos bilaterales de uma forma voluntária aceptam não receber as vacinas por COVAX em los primeiros 3 meses, por exemplo, vamos a ter todas essas vacinas para os países em desenvolvimento, o que vai ampliar bastante o acesso. COVAX já tem
hasta el final de año 2.000 millones de dosis de vacunas que se estabeleceram acordos com distintos produtores. E outros produtores estão invitados a participar de COVAX, pero tiene que llenar los dos criterios. Tiene que enviar sus dossiers para la Organización Mundial de la Salud para se evaluar todos los dados y se garantizar la calidad, la segurança y la eficacia de la vacuna y hacer la propuesta para el mecanismo COVAX. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor Barbosa si las vacunas rusas y chinas son tan buenas como las de Pfizer y Moderna. ¿Y qué piensa del anuncio del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de que Venezuela habría descubierto unas gotitas supuestamente milagrosas contra el coronavirus? ¿Hay alguna evidencia científica de que eso es cierto o es un delirio absoluto? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el doctor Jarbas Barbosa, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, el brazo regional latinoamericano de la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando sobre el plan COVAX, que es el plan de las Naciones Unidas y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para mandar unas 2.000 millones de vacunas este año a países en desarrollo que no tienen suficientes vacunas. Sigamos con el doctor Barbosa. Doctor Barbosa, la directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo días atrás que estoy particularmente preocupada, cierro comillas, por las próximas semanas. O sea, ¿van a empeorar las cosas en América Latina en las próximas semanas? Sí, essa é nossa preocupação, Andrés, porque quando temos crescimento de casos, principalmente as pessoas mais vulneráveis, os adultos maiores, as pessoas que têm alguma enfermidade como hipertensão, diabetes, câncer e outras, essas pessoas vão necessitar de hospitais, essas pessoas vão necessitar de camas em terapia intensiva, vão necessitar de ventiladores e vão crescer o número de defunções. Por isso que nossa diretora chamou muito a atenção para que nadie baje la guardia. Muitas vezes, alguns países que já começaram a utilizar a vacuna em América Latina, mas são quantidades muito pequenas, muito limitadas, que estão solamente para os profissionais de saúde de la linha de frente, mas pode passar uma expectativa na população que em la próxima semana a pandemia vai terminar. Não é verdade. Desafortunadamente, a estimativa que temos é que se necessita vacunar pelo menos 70% da população para alcançar o que chamamos de imunidade coletiva. Isso vai tomar alguns meses. E hasta que se alcance esse nível, há que manter todas as medidas, especialmente o uso de cobrebocas, a distância física e evitar aglomerações. Isso é clave para diminuir a intensidade da transmissão. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela ha desarrollado supuestamente unas gotitas mágicas, así las llamó él, llamadas Carbativir, que según él tienen un 100% de efectividad para combatir el coronavirus. Aquí va la pregunta. ¿Hay alguna evidencia científica de que estas supuestas gotitas mágicas funcionan? Desafortunadamente, não temos nenhuma medicina que pueda ser efectiva para a Covid-19. Tuvimos já muitos estudos, se falou da hidroxicloroquina al princípio, não há evidência que funcione. Hoje se está com muitos ensaios clínicos também para outras medicinas. Estamos evaluando todas, mas nesse momento não recomendamos nenhuma medicina. E é muito importante porque algumas pessoas creem que tomando algum medicamento pode estar como protegido e aí bajar a guarda. Não há comprovação científica de nenhum medicamento que pueda prevenir a infecção até o momento ou diminuir a possibilidade de caso se transformar em caso mais grave. O que temos já confirmado cientificamente é o uso do corticosteroide dexametasona
em pacientes graves que necessitam de oxigênio e também de anticoagulantes podem diminuir muito a mortalidade. Pero esses são para casos mais graves, barram na prescrição médica. Lo que pode passar, Andrés, com muitas substâncias têm in vitro, em laboratório, atividade contra os vírus. Pero em la vida real, né, esses medicamentos têm que comprovar que são efetivos. E até o momento não temos. Então, há que preservar as medidas que são capazes de proteger as pessoas e começar a utilizar as vacunas em março, na maioria dos países, para salvar vidas. Primeiro, os profissionais de saúde, os grupos mais vulneráveis, os adultos maiores, as pessoas com enfermidades que podem desenvolver formas graves. Doctor Barbosa, México, Argentina y otros países han ordenado cientos de miles de vacunas rusas, las vacunas Sputnik V, que no han completado la fase 3 de las pruebas preliminares. Acaba la pregunta, ¿es tan buena la vacuna rusa como las vacunas de Pfizer o de Moderna o de AstraZeneca? Andrés, nosotros trabajamos con la calidad y no con la nacionalidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Todos os produtores são bem-vindos, né, que estão desenvolvendo vacuna, pero há que utilizar o mesmo critério para todos. Ou seja, nós outros da Organização Pan-Americana de la Saúde não podemos, nesse ponto, dizer nada sobre a vacuna Sputnik. Por quê? Porque não recebemos, todavia, do produtor seu dossiê com todos os dados que possam comprovar a segurança e a eficácia da vacuna. Então, o Instituto Gamaleya, que é o produtor de Sputnik, dos produtores de China, Sinovac e Sinopharm, fizeram contato com a Organização Mundial da Saúde e os invitamos a apresentar seus dossiês para que possam ser evaluados. É bueno para os países ter mais produtores, pero ao mesmo tempo, para recomendar uma vacuna, nós outros só podemos recomendar se temos condições de evaluar todos os dados. O sea, si entendí bien, la vacuna china tampoco envió esa información. Os dois produtores de China, já enviou o dossiê, está bajo análise. A OMS enviou para a China uma equipe desde a semana passada para fazer uma inspeção em las duas fábricas de Sinovac e de Sinopharm. Então, isso vai tomar aí par de semanas até que se conclua a análise. Quando o produto estiver com sua análise completa, o produtor pode oferecer vacunas para Covax. Essa é nossa posição. Pero cada país tem sua soberania de tomar suas decisões. E países como México, como Argentina, como Brasil, como Colômbia, e outros têm sua própria autoridade regulatória, com suas regras e têm a capacidade de fazer suas análises e recomendar o uso das vacunas. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor Barbosa cuándo estiman que va a estar bajo control la pandemia. ¿Estamos hablando de mediados de este año, fines de este año o estamos hablando del año que viene? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, el brazo regional de la Organización Mundial para la Salud. Vamos a Washington. Doctor Barbosa, ¿qué le aconsejaría hacer al presidente Joe Biden? Porque el expresidente Trump firmó una orden ejecutiva diciendo que las vacunas en Estados Unidos tenían que ir primero para los estadounidenses y que por lo tanto no se exportarían vacunas hasta que los estadounidenses estuvieran vacunados. Desde que asumió el nuevo gobierno de Biden, ¿hay alguna señal de que Estados Unidos va a colaborar con el plan COVAX? Sí, y esa es una buena noticia. Primero que la nueva administración durante la semana pasada, tenemos la reunión del Comité Ejecutivo
de la Organización Mundial de la Salud, y el jueves el nuevo representante de Estados Unidos para la OMS, el doctor Anthony Fauci, anunciou que Estados Unidos vai seguir como membro da OMS, o que é muito importante, e que Estados Unidos vai ser uma donação, vai participar de COVAX, porque a essa hora Estados Unidos não havia participado. E COVAX necessita receber mais donações para que seja possível a los países mais pobres do mundo. Essa é uma boa notícia. Estados Unidos tem um liderazgo técnico muito importante, además de ser membro importante da Organização Pan-Americana de la Salud, da Organização Mundial de la Salud, com toda a sua capacidade técnica, do CDC, do FDA, e é um país que pode aportar muito para apoiar com donações e fazer com que o acesso seja mais equitativo. Entonces, realísticamente, ¿cuándo cree usted que podremos considerar controlada la pandemia? ¿Septiembre, octubre, noviembre o más tarde? Andrés, eu creio que vai ser uma conquista histórica de saúde pública se alcançamos hasta o final do ano. ¿Por quê? Porque vamos a necessitar alcançar ao menos 70% da população vacunada em todos os países do mundo. Porque se persiste a transmissão em algum país, sempre vai haver a possibilidade de brotes para os outros países. Então, os países têm que estar listos, têm que ter uma boa estratégia de comunicação. Desafortunadamente, há muitos rumores, teorias de conspiração sobre as vacunas que podem impedir os países de alcançar essas altas coberturas. As vacunas têm um efeito individual de proteger a pessoa que toma a vacuna, mas também tem esse rol coletivo de proteger a comunidade e impedir ou controlar a transmissão. Para isso, é necessário uma cobertura muito elevada. Então, uma comunicação bem estabelecida por parte dos ministérios que possam aclarar todas as dúvidas da população, eu creio que é muito importante. Quizás que a combinação da vacuna com o reforço das medidas que conhecemos, o uso de cobrebocas, de mascarilhas, distância física, evitar aglomerações, essas duas podem trabalhar de maneira sinérgica para que alcancemos até o final do ano. Ahora, doctor Barbosa, ustedes como organización internacional y regional, ¿no tendrían que hacer un pedido público, explícito a los presidentes de todos los países de que prediquen con el ejemplo y usen, por ejemplo, cubrebocas? Porque una buena parte del problema de todo esto ha sido de que Trump en Estados Unidos, López Obrador en México, Bolsonaro en Brasil y otros no usaban cubrebocas. Y entonces mucha gente decía, bueno, si el presidente de mi país no usa cubrebocas, ¿por qué lo voy a usar yo? Entonces, ¿qué le diría usted a los presidentes de todos los países, desde Alaska a la Patagonia? ¿Qué les diría? Andrés, desde que as evidências foram fuertes para demonstrar o rol positivo que tem o cobrebocas, que a organização ha hecho a recomendação. Mas são recomendações, né? E em cada país, os países podem adotar e adaptar as recomendações. Eu estou de acordo com você que, neste caso, o liderazgo por el exemplo é muito importante. Se os presidentes, os ministros de la salud, as pessoas que têm uma influência em la sociedade, podem dar mensagem positiva e mensagem basada em la evidência científica, como para o caso de cobrebocas, isso pode ter rol muito importante. Então, nossa recomendação é, por favor, senhores presidentes, primeiros ministros, liderem por el exemplo e enviem para a população, enviem para as pessoas mensagem positiva de que medidas devem adotar para proteger a sua família, a sua comunidade e alcançar, reduzir a transmissão em cada de los países. Doctor Barbosa, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar de la otra pandemia, a lo que algunos llaman
la infodemia, la ola de noticias falsas sobre las vacunas y sobre el coronavirus que circula por las redes sociales. ¿Cómo hacer para identificar las noticias serias, creíbles, de la tanta basura que circula por Internet? Se lo vamos a preguntar a un experto mundial en la materia. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hay una creciente preocupación en las organizaciones internacionales por la otra pandemia, la pandemia de noticias falsas sobre el coronavirus y sobre las vacunas contra el coronavirus. O sea, esos videitos que recibimos por WhatsApp o por YouTube de supuestos médicos o supuestos científicos que dicen cualquier cosa. Tenemos con nosotros un experto mundial en desinformación, el doctor Jevin West, director del Laboratorio de Datos de la Universidad de Washington. Él escribió un libro reciente sobre la ola de noticias falsas sobre el coronavirus. Doctor West, gracias por estar con nosotros. Doctor West, la Organización Mundial de la Salud y varias otras instituciones internacionales han alertado sobre la pandemia de noticias falsas sobre el coronavirus en Internet. ¿Cuán preocupado está usted de que cada vez más gente crea estas noticias falsas sobre las vacunas y de que millones de personas dejen de vacunarse? Es algo que me preocupa todos los días y desearía que el único reto que tuviéramos fuera el de desarrollar una vacuna. Pero en mi mundo, en el que estudio la desinformación en Internet, vemos que ese problema es tan grande y conflictivo como la enfermedad misma. Es algo que me preocupa tremendamente, porque si no nos ponemos la vacuna una vez la tengamos disponible, vamos a extender esta pandemia por mucho más tiempo. Pero ¿quién está propagando esta desinformación? ¿Quién tiene interés en hacerlo? ¿Estamos hablando de bromistas, de adolescentes que están haciendo una travesura? ¿O estamos hablando de personas o empresas que buscan clics en Internet? ¿O gente con una agenda política? ¿Quiénes propagan estas noticias falsas sobre las vacunas? Es gente de todo tipo. Hay propagadores de teorías conspirativas que elevan su perfil o su influencia en las redes sociales durante este tipo de crisis. Es decir, en Estados Unidos, como en el resto del mundo, tenemos personas que venden vitaminas o productos para este tipo de males. Y hay gente como Alex Jones, que es una persona reconocida en Estados Unidos, pero es solo una de muchos que difunden teorías conspirativas. Y en cuanto al movimiento antivacuna, pues hay estrellas de Hollywood, políticos reconocidos que impulsan esa narrativa. Y la gente hace dinero con esto, porque comercializan los videos que difunden estos temas. Por ejemplo, al principio de la pandemia se dio a conocer un video tipo documental llamado Plandemia. Es un video creado por un grupo de individuos que impulsan teorías conspirativas sobre el COVID-19. Cuando tienes videos así, con productos promocionales, camisetas, artículos, haces dinero con estas teorías conspirativas. ¿Qué dice ese video? En resumen, dice que el mismo Dr. Anthony Fauci y los líderes en salud de Estados Unidos estaban detrás de la creación de esta enfermedad y que se debería cuestionar todo lo que digan y hagan, incluyendo el desarrollo de las vacunas. Este video tenía muchas teorías conspirativas y salió al aire en una época en la que todo el mundo estaba muy preocupado por las órdenes de quedarse en casa. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al Dr. West cómo diferenciar las informaciones serias y creíbles sobre las vacunas de las noticias falsas que circulan en Internet. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la pandemia de noticias falsas sobre el coronavirus. Los videitos que recibimos por WhatsApp de supuestos médicos o supuestos científicos que dicen cualquier tontería disfrazada de realidad. Tenemos con nosotros un experto mundial en desinformación, el Dr. Jevin West, director del Laboratorio de Datos de la Universidad de Washington, que escribió un libro reciente sobre las noticias falsas en Internet. Sigamos viendo la entrevista. Doctor West, ¿qué le recomienda usted a las personas para que no se dejen engañar por noticias falsas
sobre el coronavirus y sobre las vacunas contra el coronavirus? Bueno, primero que todo, creo que deberían escuchar a periodistas respetados como usted. Esa es una de las primeras cosas que se debería hacer. Pero también deben simplemente tomarse un minuto para hacer una pausa, tanto como puedan, y no difundir información que no han confirmado, y hacerlo solo cuando se hayan tomado el trabajo de asegurarse de que viene de una fuente legítima. Es algo difícil, incluso para mí, que trabajo en esto, que lo estudio y lo enseño. Así que lo que la gente puede hacer es primero preguntarse, ¿quién me está diciendo esto? Es decir, cuestionar su origen, la fuente. Si suena demasiado bueno para ser cierto, es probable que no sea cierto. Se debe cuestionar todo un poco más y confiar en fuentes que aciertan al menos la mayoría de las veces. Nadie acierta todo el tiempo, en investigación o en periodismo, pero no por eso debemos llegar a conclusiones apresuradas, basándonos en una publicación de Facebook o en un tweet que te encuentras en la mañana mientras desayunas. Pero el problema es que la mayoría de estos videos están hechos con un lenguaje científico. Parecen serios. ¿Cómo distinguir a los científicos verdaderos de los falsos? O los que son científicos pero tienen teorías que no están respaldadas por el 99% de la comunidad científica. ¿Cómo distinguirlos? Es cierto, y eso es algo que me preocupa profundamente. De hecho, gran parte del tiempo que dedico a mi investigación sobre desinformación lo invierto en desinformación científica y cómo la ciencia es mal utilizada. Y es algo especialmente difícil hoy en día, principalmente por dos razones. La primera, hay una tendencia creciente de prepublicación de estudios científicos. Estos son lugares en los que puedes publicar tus resultados más rápido que con el proceso de rescisión de pares, que puede durar 5 o 6 años. Pero esto le dificulta al público diferenciar entre las investigaciones que sí son revisadas por pares y las que no lo son. Y en segundo lugar, también hay una tendencia al alza en las llamadas publicaciones depredadoras. Son publicaciones o individuos o editoriales que pretenden parecer científicas. Crean un sitio web muy vistoso, invitan autores, ponen nombres de editores, incluso sin su permiso, y son lugares que no hacen revisión de pares. No son fuentes de información científica confiable. Y también es común que la gente hace referencia a estudios científicos o a artículos legítimos, pero sacados de contexto o editados para parecer que dicen algo distinto al texto original. O pueden ser uno de 100 estudios en los que los otros 99 tienen un resultado opuesto. Pero ¿cómo hacer para convencer a nuestros amigos, a nuestros parientes de que no nos manden noticias falsas? Porque yo le he pedido a varios amigos que dejen de mandarme esos videitos con noticias falsas y lo siguen haciendo. ¿Cómo decirles que no manden más basura digital? Es una muy buena pregunta y yo también recibo esas cadenas. Me las envían familiares y amigos que realmente están preocupados. Y lo primero que hago es tomarlos en serio como personas y abordar esa conversación con empatía. Porque si no los tratamos como personas o los avergonzamos, no tendremos un buen resultado. Si los tratas con respeto y les preguntas de dónde sacaron esa información y les preguntas luego qué encontraron, creo que esa es la mejor forma de abordar la situación. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre lo que hablamos hoy, la distribución de las vacunas contra el coronavirus en los países ricos y en los países no tan ricos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La verdad que me quedé choqueado con lo que nos dijo en el programa de hoy el doctor Jarbas Barbosa, el alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, que es el brazo de la Organización Mundial de la Salud en las Américas. Para quienes se perdieron la entrevista al principio del programa, cuando le pregunté a Barbosa cuándo cree él que vamos a poder controlar la pandemia del COVID-19 en América Latina, si estamos hablando de junio, julio o más bien hacia fin de año, Barbosa nos dijo que con mucha suerte va a ser a fin de año. Para citarlo textualmente, nos dijo que sería una conquista histórica, cierro comillas, esas fueron sus palabras,
si logramos vencer la pandemia a fin de año. Mi interpretación, bueno, si consideramos que los países ricos están comprando la mayoría de las vacunas que se están produciendo, es posible que Estados Unidos y Europa logren dominar la pandemia muchos meses antes que América Latina. Podrían dominarla en algún momento este año, mientras que en América Latina eso podría pasar recién a fin de este año o el año próximo, en el 2022. Y esa es una diferencia, es un estimado alarmante. Y como también nos dijo el doctor Barbosa, mucho de esto va a depender no solo de cuántas vacunas lleguen a los países, sino también de cuánta gente se vacune. Porque, como decimos más tarde en el programa, hay mucha desinformación y noticias falsas circulando por Internet de presuntos médicos o de presuntos científicos que dicen que no hay que ponerse las vacunas o disparates parecidos. Y bueno, cuanta más gente se quede sin vacunarse, más expuestos vamos a estar el resto de nosotros a contagiarnos. Por eso yo no me canso de decir, y perdonen si lo repito todo el tiempo, que cuando reciban uno de esos videitos por WhatsApp o por YouTube hablando de las vacunas, por favor, fíjense bien si viene de una fuente creíble o no. El hecho de que te lo haya mandado tu tía o tu primo no significa absolutamente nada, a menos que tu tía o tu primo sean científicos avalados por el 99% de la comunidad científica internacional. Porque hasta nuestros seres más queridos, muchas veces, nos pasa a todos, nos mandan, sin saberlo o de buena fe, noticias falsas. Entonces, cuando recibas uno de estos videitos, fíjate por favor si viene de un medio de comunicación creíble, un medio que tenga en juego su reputación, que no puede darse el lujo de difundir noticias falsas. Y si se trata de un estudio científico, por favor, fíjense si es un estudio publicado en una publicación seria y que refleje el consenso del 90 y pico % de la comunidad científica y que no sea un invento. Y por favor, no crean en las teorías conspirativas. A mí, si el doctor Anthony Fauci, que es el máximo especialista en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, y el consenso de la comunidad científica en Estados Unidos y Europa, me dice que una vacuna es buena, yo me la pongo sin pensarlo. ¿Por qué? Porque ellos deben saber un poquito más que el resto de nosotros o que algún presunto médico científico individual que no esté respaldado por el 90% de la comunidad científica internacional. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre política, tecnología e innovación en el sitio de internet andresopenheimer.com, a seguirme en mi Twitter, @OppenheimerA, y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que te prepara para trabajar sin fronteras. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.